Para ciertas compañías puede ser necesito crecer un 5%, para otras es necesito crecer un 50%, 200%, ¿cierto? Independiente del número, una compañía siempre busca crecer. Ahora, en la situación actual he hablado con muchas que me dicen, Jess, yo de alguna manera necesito es mantenerme porque pues por todo lo que está pasando, seguramente lo que necesito es de qué manera puedo seguir mi operación y puedo seguir empezando a trabajar, ¿cierto? Ahora, ¿cómo es esa manera como yo veo que las empresas hoy en día logran ese crecimiento o logran ese balance de ese punto de equilibrio? Entonces es, ¿de qué manera yo puedo empezar a atraer nuevos clientes? ¿Y de qué manera yo puedo trabajar sobre mi base instalada? Yo creo que son dos tácticas que todas las compañías buscan hoy en día. Ahora, hablando con muchas de ellas pueden tener diferentes retos. Para alguna de ellas es, mi venta casi siempre puede terminar es en que trabajo mucho sobre mi base instalada y no tengo la capacidad de ir a nuevos clientes. Como para otras es, sabes que yo me encargo, mi venta casi siempre es a nuevos clientes, pero no tengo una retención. Entonces, pues, ¿de qué manera podría empezar a retener los clientes? Entonces, son dos mundos aparte, ¿listo? Dependiendo de los retos de cada uno. Ahora, ¿en dónde estos dos mundos se empiezan a unir y qué es lo que tienen de parecido y de ese factor común? Es que utilizan las mismas tácticas, ya sea para los clientes actuales o para los clientes nuevos. ¿Y cuáles son esas? Entonces, sí, ahí como estamos viendo en esta gráfica es, si bien yo este año quiero crecer un X% y quiero crecer el 2021 un porcentaje adicional, lo que busco casi siempre es de qué manera me pueden encontrar muy rápido, ¿cierto? ¿Cómo puedo llegar a ese cliente nuevo de una manera mucho más rápido? Entonces, de alguna manera me voy a pagar una pauta, puede ser, ¿cierto? Entonces, para aparecer en línea. O de qué manera puedo empezar a pagar ciertos ads para que también pueda aparecer cuando el cliente me esté buscando. Entonces, de alguna manera, estos son como el tipo de tácticas que las compañías están utilizando para empezar a aumentar su cantidad de clientes o su mayor retención con sus clientes actuales. Digamos que acá un poco el reto que yo veo es, si yo quiero crecer el próximo año un 50% adicional, estaría dispuesto a incrementar ese presupuesto en pay-per-click o es más, no sé, crecer mi equipo de nómina en un 50% adicionales. No sé si eso es algo que cuando tú también hablas con clientes te parece que pase todo el tiempo. Sí, a veces sucede, oye, fíjate que me encantaría aumentar este año, cumplí mis metas y el siguiente quiero pues irme al doble. Y entonces con las mismas tácticas, entonces tendrías que invertir a lo mejor el doble, como dices, en pagar anuncios o en incrementar tu nómina y entonces se vuelve un poco inmanejable, ¿no? Porque entonces si quiero crecer el doble, voy a tener que invertir el doble, entonces ya no voy a poder crecer el doble. Exactamente, terminan siendo tácticas que no son escalables, ¿cierto? Así es. Entonces es de qué manera nosotros podríamos, porque son buenas tácticas, con esto no quiero decir que no sean buenas tácticas, pero ¿qué es lo que pasa? Nos ayuda es en un sentido de inmediatez, es en este momento, invierto ya mismo y voy a empezar a tener un mayor flujo, pero no quiere decir que eso me vaya a ayudar, que sea uno desde un punto de vista costo eficiente, ¿cierto? Y dos, me genera una dependencia gigante de un presupuesto que de alguna manera se vive en una ventana de tiempo. Si yo quiero un pay-per-click me va a durar y lo quiero para mayo, seguramente me va a durar para mayo, pero ya se me desapareció, de alguna manera se volvió polvo. Y entonces nuevamente el próximo mes tengo que partir desde cero para poder tener un nuevo presupuesto y empezar a tener una generación de demanda. Entonces, Scar, cuéntame que ustedes esto lo viven en la agencia todo el tiempo. ¿Qué pasa si una agencia corta ese presupuesto y deja de pagar temas como pay-per-click o Google Ads? ¿Qué le pasa a una compañía? Bueno, si únicamente están haciendo pago por clic, pues definitivamente se corta el flujo, ¿no? Entonces dejas de recibir prospectos porque no estás haciendo absolutamente nada más. Esa sería una táctica muy tradicional. Es pongo dinero y recibo prospectos, no pongo dinero, no recibo prospectos. Pero nosotros en la agencia trabajamos diferente, integramos otro tipo de tácticas. Así es, Scar. Entonces lo dijiste muy bien. El tema de este tipo de tácticas es que me duran durante solo un tiempo y si de alguna manera en ese mes no estoy invirtiendo, dejo de tener ese flujo de demanda. Entonces es de qué manera podemos ayudar a los clientes a que sigan aumentando su flujo de clientes, pero que no dependan solamente de una ventana de tiempo o un presupuesto. ¿Listo? Entonces si quieres ahí ya podemos ir yendo a la segunda. Sí. Listo. Entonces, cuéntame un poquito acerca de esto.
Bueno, por qué es crítico generar demanda ahorita para el crecimiento de mi empresa? Pues como ya lo platicábamos anteriormente, si yo solo me baso en pagar anuncios, en el momento en el que no tengo para pagar anuncios, pues se me acabó el flujo, ¿no? Entonces, lo que nosotros hacemos en la agencia es a través de diferentes tácticas que no precisamente son pagadas a un canal como Google o como Facebook o como YouTube, por ejemplo, creamos material, diferente material que es de interés para el prospecto del cliente y entonces de nuestros clientes, y entonces esto es algo que se desarrolla y en el tiempo pues va cobrando relevancia y las personas van encontrando este contenido y van llegando a ya sea al sitio web o ya sea al blog o ya sea un video que le es de interés, y entonces ya no tuve que pagar como tal porque abrir una llavecita y entonces te pago Google y entonces me llevas tráfico a mi blog, ¿no? Simplemente ahí está el blog y conforme va cobrando relevancia y se da, y Google ve que revisan mi blog y que el tema es interesante y además aporta, pues entonces ahí ya empiezo a generar demanda sin tener que estarle pagando a un canal externo. Exactamente, Scary. Yo creo que a mí me gustaría como añadir varias cosas de eso tan valioso que acabas de decir. Y lo principal es porque veo que es tan crítico generar demanda para el crecimiento de las compañías, es porque ninguna compañía existe para no crecer. Es así de sencillo, ¿cierto? O sea, por Así es. más altruistas, sabes, que seamos, una compañía tiene fines de lucro. ¿Cierto? Claro. Entonces una compañía no está sencillamente para mantener sus ventas o para cualquier otra razón. Es crítico empezar a generar demanda para tu compañía para que tú puedas empezar a llegar a más clientes y tú puedas empezar a tener más ingresos, ¿cierto? Dependiendo de la cantidad de líneas de negocio que tengas, van a haber unas que son más rentables que otras, pero es crítico que tú empieces a generar demanda para que pues puedas empezar a aumentar esa base de clientes actuales. Entonces, Scar, leía como una estadística súper importante y decía que es de 5 a 25 veces más caro atraer un cliente que retener a uno existente. Entonces, imagínate qué tan crítico y qué tan en serio costoso es llegar a nuevos clientes. Para algunos Claro. clientes puede llegar a ser, es que tengo toda mi fuerza de ventas afuera tratando de buscar y viajar a nuevos clientes, ¿cierto? Para otros es, mira, necesito estar pagando esta pauta todos los meses porque si no dejo de tenerlos. Entonces es cómo podremos hacer esos modelos muchísimo más eficientes. Entonces, ¿por qué es muy importante generar ese tipo de demanda? Porque de esa manera podemos empezar a aumentar nuestros ingresos. Ahora, ¿cómo podemos empezar a pensar en ese mundo anterior que vimos en esa diapositiva anterior, ¿cierto? Que es la manera como tradicionalmente veo que las compañías están buscando hoy en día aumentar sus ingresos. Y ahora hablemos de cómo sabemos que nosotros podemos ayudar a las compañías a aumentar sus ingresos de una mejor manera, ¿cierto? Así es. Entonces, así como en la otra diapositiva que tú mostrabas, es el mismo escenario, año tras año nosotros buscamos crecer. La idea es que empecemos a tener ciertos tipos de inversiones que nos duren en el tiempo, Scar. Es que Así es. no únicamente me duren en la ventana en que yo tengo un presupuesto para pagar, sino que tenga activos, no gastos, ¿cierto? Activos que me Sí. duren en el tiempo. Entonces, la idea es que nosotros podamos estar con el contenido perfecto, con el contenido correcto ante la persona correcta. Entonces, te doy un ejemplo, Scar. Pensemos en hoy en día en un banco, ¿cierto? Un banco puede tener una fuerza de ventas gigante llamando todo el tiempo. Y me gustaría que todos pensáramos acá, las personas que estamos conectadas, en cuándo fue esa última vez que nos llamaron de un banco a ofrecernos un producto del cual nosotros no estábamos interesados. Me gustaría que tuviéramos esa última llamada porque creo que la mía fue la semana pasada. Tú puedes La hacerlo mía de fue esa ayer. manera. Imagínate, y creo que está todo el tiempo, ¿cierto? Tienes Sí. vendedores que están llamando todo el tiempo a una base de datos, pero no sabes quién está interesado. Distinto sería si los bancos empiezan de alguna manera hoy a empezar a atraer a su público de una manera distinta. Entonces, Descartes, te hago una pregunta. Hoy, si Sí. tú tienes una pregunta de lo que sea, pensemos, estamos hablando de bancos, quieres Ujú. saber cuál es la tasa de crédito más baja. ¿Cuál es la primera acción que tú tomarías? Yo buscaría en Google cuál es el banco que me ofrece la tasa de crédito más baja. Exactamente, y me gustaría que también en el chat, si nos quieren acompañar todos diciéndonos qué sería lo que estarían haciendo todos.
¿cierto? Que sería lo primero que harían todos en el momento en que estuvieran buscando un tipo de tasa de créditos en este momento. Y Gescar, te apuesto a que casi todo el mundo, si en este momento empiezan a interactuar un poco con nosotros, sería lo que todos haríamos, ¿cierto? Tenemos una pregunta, señor Google, usted es el que todo lo sabe, venga por favor, ayúdeme porque necesito que lo resuelva. Entonces, ¿de qué manera podemos empezar a generar esta demanda sin depender de tácticas que solo nos duren en el tiempo? Es atrayendo a ese cliente que hoy todos acá podemos empezar a tener, ese potencial cliente que podríamos tener a través de contenidos relevantes, Car. Entonces, en vez de que mi equipo de venta esté llamando a alguien de una base de datos como loco, podrían empezar un banco a escribir un contenido de temas a considerar antes de escoger tu banco en temas de tasas de crédito en México, ¿cierto? De esa manera podemos empezar a llegar ante esa persona que está buscando una tasa de crédito con contenido relevante para él, ¿cierto? ¿Qué es lo más importante, Scar? Que eso se empieza a convertir en un activo digital. Eso quiere decir que si el año pasado este banco escribió este artículo, hoy en día, en el 2020, me va a seguir generando demanda, porque hoy en día se siguen haciendo la misma pregunta. ¿Eso qué quiere decir? Que no se pulverizó en el tiempo, porque sigue existiendo, Scar. Entonces, nos va a ayudar de alguna manera, uno, a que yo no dependa solo si tengo de presupuesto para poder tener generación de demanda, que es lo más importante, ¿cierto? Y dos, es que tú puedas empezar a tener una estructura y una maquinaria que empieza a trabajar por ti. Entonces, eso quiere decir que, si lo ven, como lo estamos viendo ahorita en esta presentación, esas líneas naranjas que están viendo en este momento se vuelven un colchón de crecimiento para tu compañía, donde en el 2020 no tienes que empezar de cero para llegar a esa cuota de ventas, sino este colchón se empieza, si ya escribí un artículo en el pasado, ya me sirve de colchón y sé que en base a eso tengo que empezar a trabajar para mi estrategia de este año. Entonces, de esa manera no partes de cero cada año y puedes hacerlo de una manera muchísimo más costo eficiente. Así es, exactamente. Mira, tenemos una pregunta. Claro que sí. Dice Miguel, ¿con cuántas personas mantiene las redes sociales, el blog y sitio web de la empresa? ¿Y cuál es la carga horaria semanal? Ok. Entonces, ¿qué tal te parece si yo doy mi punto de vista y tú das tu punto de vista también, Scar? Vélate, sí. Listo. Entonces, yo creo, Miguel, un poco que para mí es una pregunta un poco amplia, ¿cierto? Porque eso va a depender mucho del tamaño de la compañía, de los recursos internos que tú tengas y de lo que estés buscando obtener también de este tipo de estrategias. Entonces, yo acá te devolvería como la pregunta, digamos que en diferentes respuestas. La primera es, ¿mi compañía tiene los recursos internos necesarios desde el área de marketing para alguien que esté escribiendo blogs, para alguien que esté haciendo toda la estrategia internamente? Si es un sí, digamos que puedes empezar a hacer una estrategia en donde, la verdad, en cantidad de tiempo creo que ustedes son más, digamos que más, me puedes ayudar mejor con el tipo de respuesta a nivel de tiempos, pero si no, lo que puedes hacer también es, si no cuento con esos recursos internos, es de qué manera puedo encontrar agencias que me ayuden con todo este tipo de, digamos, de contenido y más que todo es de estrategias, ¿cierto? Porque me gustaría llevar esto a que no son tácticas de blogs, tácticas solamente de redes sociales, sino a nivel de estrategia, cómo te podrían ayudar. ¿Listo? Yes. Como yo veo, y lo más común que puedo ver en algunas compañías es que pueden llegar a lanzar de a un blog más o menos semanal. Y no solo es un blog, sino toda la estrategia detrás. Cómo yo lanzo ese blog, cómo empiezo a traer tráfico a mi página web, pero cómo empiezo a convertir esos visitantes. Por eso hablo más de estrategia. Entonces, es un poquito lo que yo diría de mi parte. No sé tú qué opinas, Scar. Sí, Jess, yo solo le sumaría un poquito más, es independientemente de, bueno, más bien aparte de decir, bueno, voy a hacer una publicación en blog o voy a publicar un video o X contenido y lo voy a publicar a través de X canal, lo importante es sumarle la estrategia que hay atrás, ¿no? O sea, ¿por qué ese blog? ¿O por qué ese video? ¿O por qué en este momento del tiempo? ¿No? Creo que por ejemplo, podríamos decir, bueno, como dices tú, en una semana podemos sacar un blog. Sí, a lo mejor y producir un video me puede llevar, no sé, un día entero, por decir algo, ¿no? Sin embargo, lo importante creo que tiene que ver con hacia dónde voy a dirigirme. Entonces, la estrategia es algo que
se está revisando y trabajando, por lo menos nosotros aquí en la empresa, sí, aquí en Uy Qué Chulo así lo hacemos, tenemos la estrategia y la estrategia es lo principal y es a lo que nos dedicamos y entonces vamos viendo qué contenidos van a generar esta demanda, que es la que estamos buscando, pero pues más bien, digamos que el tiempo sería dependiendo de la estrategia, así como lo mencionan. ¿Sí? Listo. ¿Alguien más? Miguel, no sé si respondimos tu pregunta, no sé si alguien más tenga preguntas en este momento. Así es, Bueno, bueno, ya. creo que todavía no. Entonces, Oscar, ¿qué te parece si seguimos? Va, seguimos a la otra. Ah, sí. De nada, Miguel. Perfecto. Listo. Entonces, Oscar, a mí también me encanta escucharlos a ustedes. Cuéntame un poco para hablar un poco más acerca de este tema de la diapositiva anterior. ¿Qué significa cuando uno habla de demanda sostenida? Háblame un Ok. poquito de eso. Voy a anclar un poquito esto que tú comentaste, todas las empresas buscan crecer, ¿no? Entonces, no solo eso, la única forma en la que una empresa puede crecer, pues es a través de la ganancia, ¿no? Entonces, aquí es donde vamos a tratar un poquito más de profundidad lo que es la parte de la demanda sostenida. ¿Cómo puedo yo crecer? Pues crezco con mi ganancia. ¿Y cómo genero ganancia? Pues lo mencionaste hace ratito de dos formas. Una es o genero clientes nuevos, que como decía, como ya lo veíamos, sale caro, más caro generar un cliente nuevo que eh, eh, hacer que tu cliente que ya tienes actualmente te recompre. Entonces, bueno, tenemos estos dos caminos, ¿no? O genero clientes nuevos o hago que mi base que ya tengo, pues, conozca más de mis productos y a lo mejor me compre más, ¿no? De eso. O también la otra es que me recomiende. Un recomendado también tiene una tasa de cierre muy alta. Entonces, todo esto nos puede generar demanda sostenida. Y también puedo, pues, activar las dos al mismo tiempo, ¿no? Por un lado, genero clientes nuevos y por otro lado, también estoy trabajando con mis clientes actuales y eso me genera, pues, más ganancia, porque al tener más venta, pues, tengo más ganancia, ¿no? Esa es una de las realidades. Entonces, ¿cómo voy a estar yo atrayendo clientes por medio de contenido relevante? Y también voy a tocar un poquito lo que comentabas del banco, ¿no? Nosotros aquí lo que llamamos es, tenemos dos caminos, el camino inbound y el camino outbound. El camino outbound es aquel que hablábamos, la llamada, que de repente estás a punto de a lo mejor ver una serie o una película que estás mucho tiempo esperando y entonces te sientas y justo cuando va a empezar la película suena tu teléfono. Y como pues eventualmente no sabes quién es, ¿no? No lo tienes identificado, dices, pero puede ser alguien importante, entonces contestas y te dicen, ah, mire, le estamos hablando del banco HSBC y entonces queremos ofrecerle una tarjeta de crédito sin anualidad y se siguen de filo y tú estás buscando el espacio en el que ellos toman aire para decirles, no me interesa, muchas gracias, ¿no? Ese sería un outbound, ¿no? La persona no te está buscando, no quiere que lo contactes, no sabe que necesita tu servicio, pero tampoco le interesa en ese momento tu servicio y entonces fácilmente te bota. Entonces, si hablamos de que atraer un cliente nuevo pues nos sale caro, ese contacto que yo hice y que al final no le pude vender nada, pues ya me salió todavía más caro, ¿no? Porque no solo gasté o invertí en él, sino que además pues no lo convertí, ¿no? Y la parte inbound, que es en la que a nosotros nos encanta, ¿no? La parte inbound es, como mencionabas, vamos a Google y buscamos algo y entonces resulta que ahí nos encuentran, ¿no? Ya sea porque yo puse un ad y pagué y la persona vio mi anuncio, le llamó la atención y solito entró a mi sitio o entró a mi formulario o entró a mi video y me vio y le llamó la atención y me dejó sus datos, pero lo hizo por convencimiento propio, ¿no? O si no fue un ad, resulta que, como ya lo mencionabas, Jess, vamos construyendo estos tabiquitos, ¿no? Estos cimientos que son, es el inbound. Tengo un artículo, tengo un video, tengo una guía, tengo algo que es de valor para la persona que es mi prospecto y me encuentra y entonces llega a mi sitio, llega a mi blog, llega a, no sé, a cualquier guía de contenido que yo puedo darle, le es de valor, le es relevante y se queda ahí conmigo, ¿no? Esa es una esa es la parte de estar siempre atrayendo clientes potenciales, ¿no? No solo tendría que verlo como la parte del pago, ¿no? Porque a veces nos funciona y eso lo voy a tocar ahorita en la siguiente parte, que es estrategias que te permiten crecer en un corto, mediano y largo plazo, ¿no? En el corto plazo es, ¿sabes qué?
es cargo, o sea, es que Jess me urge generar prospectos. Ahorita tengo dinero y necesito generar prospectos rapidísimo. Ok, pues entonces vamos a activar un poquito la llave del pago por clic. La diferencia entre la llave del pago por clic y hacer de forma orgánica o sin pago es que en la llave que tienes de pago por clic, pues evidentemente cada clic, y no hablamos de prospectos, sino hablamos de cada clic, te está costando X cantidad, ¿no? Y como decíamos, en 2019 a lo mejor invertiste 10,000 pesos, pero para 2020 ya vas a tener que invertir 20,000 pesos, porque así funcionan estos canales que son de pago, ¿no? No es tu canal. Piensa antes cuando las personas se anunciaban en tele o en radio, ¿no? Aquí en México, pues las empresas más importantes eran de Televisa y TV Azteca, y entonces todo el mundo quería anunciarse con ellos, y cada año eventualmente igual les iba subiendo más el costo y dependiendo del horario y 20,000 cosas, ¿no? Igual sucede ahora en los canales como Google o como Facebook, que dependiendo del horario te puede costar más o menos un clic, dependiendo del público al que estás queriendo llegar, ¿no? Entonces, pues quiero crecer rápido en un corto plazo, ok, ahorita voy a activar mi pago por clic. Pero a la par estoy trabajando en mi estrategia a mediano y largo plazo para no depender siempre del pago por clic. Y entonces ahí es donde platicamos como esta del banco. El banco el año pasado generó un blog que hablaba de las tasas más bajas y no solo le sirvió para el 2019, le sirve para el 2020, le va a seguir sirviendo en el 2021, y si hace una actualización de ese mismo blog que ya está posicionado y le da más contenido de valor a la persona que es su prospecto, entonces le va a servir todavía 2022, 23 y 24, porque las personas siempre nos estamos preguntando cuál es la tasa de interés más baja. Nunca vamos a dejar de preguntar. Entonces ellos encontraron que podían hacerlo de esta forma. Entonces ahí van a estar creciendo en el mediano y en el largo plazo, porque un contenido inbound empieza a dar resultados, a posicionarse aproximadamente a los 6 meses, y de ahí pues te vas hacia adelante. Entonces esas son dos estrategias, las formas de crecer, ¿no? Estrategias que te permiten en el corto, el mediano y en el largo plazo. Ahora, si adicional a esto haces un conjunto y a lo mejor dices, pues ahorita yo veo que en este periodo de tiempo, además de que tengo mi mediano, mis artículos o mis contenidos que ya me dan determinados prospectos, si le sumo un poquito de pago por clic, pues voy a aumentar mis prospectos en determinado periodo de tiempo que quieras hacerlo. ¿Ok? Y de ahí le voy a dar paso al siguiente punto, que son las 3 características de demanda sostenida. Dime. Y antes de eso, ¿sabes qué? Hay algo que se me estaba ocurriendo que es como una imagen gráfica que yo tengo en mi cabeza cuando a mí me hablan que es demanda sostenida. Dime. Entonces, hay 2 maneras de poder generar demanda. Entonces, imagínense todos como una maquinaria en ese momento. Una, no sé, pensemos en cualquier máquina que se les ocurra a ustedes en este momento. Y hay 2 maneras, o yo empujo esa maquinaria con mi propio esfuerzo, ¿sabes? Y cada día lo estoy haciendo yo solito, o de alguna manera yo le doy algo de fuerza, pero me corro a un lado y espero que esa maquinaria empiece a andar sola. Si yo de alguna manera ya sé que le metí algo, ¿cierto? Le metí algo de fuerza para que empezara a girar esa maquinaria. Lo hice muy bien en el pasado y me doy a un lado. Es mucho más fácil para mí crecer con una maquinaria que pueda andar sola. Así es. Entre menos dependa de mí esa maquinaria para crecer, va a ser muchísimo mejor. Entonces, si lo vemos con todos estos ejemplos que tú dabas, es, listo, yo puedo estar dándole fuerza mes a mes a esa maquinaria con este pay-per-click, con estos ads, ¿cierto? Con que mi fuerza de ventas esté llamando en frío. Estoy hablando de un push, ¿sabes? Siempre estoy haciendo un push. Pero ¿qué tal si le doy algo de fuerza a esa maquinaria? Me hago al lado y empiezo a hablar desde un pull. Tengo esa maquinaria trabajando para generar demanda sostenida en el tiempo, donde no tenga que todo el tiempo estar dándole fuerza, sino sencillamente la empiezo a aceitar de ciertas maneras para que siga trabajando para mí. Entonces es mucho más fácil tener una maquinaria que esté trabajando para mí. Yo me puedo dedicar a temas estratégicos de la compañía, pensar a ver qué tipos de búsquedas están haciendo hoy en día, a que esté dándole todo el tiempo. Me parece que puedes terminar, es más bien, de alguna manera, pensemos en esa persona que la está empujando todo el tiempo. Puede llegar a sentirse cansada, ¿cierto? Escar más con todo lo que está pasando hoy en día,
frustrada también. ¿Cuántos todos hoy en día no nos hemos no nos hemos sentido frustrados tratando de buscar soluciones para vender más? Entonces, entre Sí. más tengamos una buena maquinaria que esté rodando y que nosotros le aceitemos para darle la fuerza necesaria, no para estarla empujando todo el tiempo, pues vamos a empezar a poder obtener más clientes. Entonces, esa era como un poco la imagen gráfica que tenía en la cabeza y quería compartirla con todos. Muchas gracias, sí, sí, así es efectivamente. Además de tener, como decíamos, estas estrategias a corto, mediano y largo plazo, pues en el corto plazo yo lo empujo y en el mediano y largo plazo, pues la maquinita va andando, ¿no? Solita para mí. Ya la dejé ahí y ya la dejé lista, ya le hice algunos ajustitos y se va hacia adelante. Exactamente, Scar. Ok, perfecto. Bueno, tenemos una pregunta en el chat. Se habla siempre de empresas, gracias Ramón, se habla siempre de empresas establecidas, ya sean grandes, pequeñas o micros, pero ¿cómo se implementa en un emprendimiento de una sola persona con recursos limitados y ante un panorama como el actual? ¿Quieres empezar, Jess? Listo. Entonces, Ramón, muchas gracias por participar. Hay algo que a mí me parece muy, digamos que muy interesante, y es de qué manera podríamos ayudar, no es solo empresas grandes, sino es empresas de todos los tamaños. Mi mejor consejo para ti en este momento es pensar, porque puede variar muchísimo, puede variar dependiendo de qué tipo de emprendimiento, qué tipo de cliente ideal tú podrías empezar a tener. Es independiente del tamaño, piensa en esa estrategia y piensa qué es lo que te gustaría hacer con tu compañía. Primero, pensar en cuál es esa propuesta de valor de tu emprendimiento actual, ¿cierto? ¿Qué es lo que a ti te hace diferente y qué es, digamos, que esa propuesta ganadora que tienes en el mercado? Segundo, empieza a pensar de manera estratégica, ¿quién sería ese cliente ideal mío? ¿Cierto? ¿Cómo me estaría buscando hoy en día? Entonces, para temas de emprendimiento, quizás que no tengan los recursos en este momento, hablemos de una compañía que, no sé, está tratando de buscar recursos para hacer. Entonces, podrías empezar con temas de qué tipo de contenido puedo empezar a traer para atraer ese tipo de compañías, ¿cierto? Y tener como necesitamos tener algo de presupuesto, ¿cierto? Y mirar de qué manera para poder llegar con este tipo de contenido, pero no tiene que ser un presupuesto súper amplio, ¿cierto? Y de esa manera pues empezamos a poner esta maquinaria a andar. Entonces piensa en cuál es tu estrategia, cuál es tu propuesta de valor y piensa, dependiendo de esa persona, cómo lo vas a empezar a traer. Entonces, de esa manera vas a poder empezar ya, digamos que a poder tener mayor interacción con ellos. Pero en este momento, lo más importante para ti es cómo genero mi mercado. ¿De qué manera puedes empezar a generar mercado? Y la mejor manera que puedes hacerlo en este momento, claramente puede llegar a ser a través de contenidos y demás. Ahora, también existe este otro tipo de tácticas para empresas pequeñas y es de qué manera puedo empezar a hablar con personas que yo conozca, ¿cierto? Porque cuando son emprendimientos hay recursos limitados, también es de qué manera puedo empezar a hablar y hacer que la gente conozca de mi proyecto. Entonces puedes empezar a hablar acerca, no sé, de gente cercana que tú crees que pueda empezar a necesitar tu producto hoy en día. De referidos es algo súper, digamos que es una muy buena táctica para un emprendimiento, algo que hasta ahora está, digamos, saliendo, creo que puede ser algo muy bueno. Entonces, a quien conozco que me puede presentar todo lo que tenga que ver con networking. Entonces, serían como ciertos tips que yo te daría de mi parte. Oscar, no sé qué piensas tú. Sí, solo le sumaría algo que nosotros hemos visto en el tiempo. Hay dos recursos que cualquier empresa o empresario, desde que inicia hasta que se hace grande, tiene y necesita para crecer. Uno es el recurso dinero y otro es el recurso tiempo. Generalmente cuando tienes el recurso tiempo, muchas veces no tienes el recurso dinero disponible. Entonces tienes el tiempo a tu favor para poder hacerlo con tus medios. Tú empiezas, tú estudias, investigas, te metes más, le das como tiempo a esa primera estrategia, que era lo que comentabas, es primero le voy a dar tiempo a mi estrategia, a quién me voy a dirigir, voy a revisar exactamente quién es mi cliente ideal y hacia allá me voy a dirigir, ¿no? Yo pongo ahorita mi tiempo, que es el recurso, yo hago todos los contenidos que necesito, trabajo, y eventualmente esta demanda sostenida que estoy yo generando me va a dar el recurso dinero para que entonces deje de hacerlo yo como tal, porque la idea no es que el empresario lo haga todo el tiempo haga su estrategia. Llega un momento en el que la estrategia ya no es posible que la manejes tú porque estás haciendo otras cosas como viendo clientes nuevos, como viendo generar nuevas líneas de negocio, cómo crecer más tu empresa y entonces ya
integras a tu equipo, ya sea una agencia como nosotros, o integras a tu equipo un personal interno que también puede hacer esta parte de la estrategia, y entonces ahí es donde ya a lo mejor no tienes el recurso tiempo para hacerlo tú, pero tienes el recurso dinero para poder pedir que alguien más lo haga. Así es, Scar. Y eso me hizo pensar en algo, Ramón, y ¿sabes qué? Me acuerdo porque hace aproximadamente no más, por ahí unos 5 años, yo tuve un emprendimiento y ese emprendimiento, digamos, es de algo que a mí me apasionaba demasiado. Aprendí demasiado con ese emprendimiento y de hecho me gustaría retomarlo en algún momento. Y sé que los recursos son limitados y tiene mucho sentido también lo que tú dices, Scar, es cuando quizás no tengo casi recursos y tengo todo mi tiempo, ¿cierto? Entonces, ¿de qué manera puedes balancear estos dos y saber hasta qué punto tú puedes ir y en qué punto necesito esa inyección también un poco de capital, ¿cierto? Pero algo que a mí me dejó de lección aprendida un poco este tema del emprendimiento es de qué manera yo puedo empezar a construir mi negocio desde pequeño, ¿cierto? Que yo sé que hasta ahora lo estoy construyendo, pero con una estrategia y una mentalidad de qué tan escalable puede ser en el futuro. Entonces, yo creo que eso fue algo que me dejó en mi cabeza y una lección súper aprendida. Y Ramón, sé que de pronto no tiene mucho que ver con lo que estamos hablando en este momento, pero es algo que sencillamente te quería compartir, que fue una lección bastante importante en mi vida. Gracias, Jess. Y algo más que voy a sumarle a esta parte. Comentaste escalabilidad. ¿Qué se escala? Es cuando yo tengo un push, como comentabas hace un rato, tengo una persona que está llamando. A lo mejor esa persona puede hacer, no sé, en un muy buen tiempo puede hacer 100 llamadas por día. Entonces, quiero hacer 200 llamadas por día. Bueno, pues entonces voy a tener que contratar a alguien más para tener 200 llamadas por día, ¿no? Y entonces, cuando quieres hacer 300 llamadas, entonces tienes que contratar a una persona más y esto no, como tal, no es escalable porque no puedes replicar a la persona. ¿Qué pasa cuando ya no puedes contratar a más personas? Entonces, la escalabilidad entra perfecto aquí en esto que comentamos de estos activos, porque realmente tener contenido que se posiciona en Internet, ya que Internet no le pertenece a nadie, pues podemos hacer uso de él. Entonces, construimos activos que perduran en el tiempo y estos activos se vuelven escalables. Porque, ¿qué quiere decir? Si 100 personas entran a buscar y encuentran mi artículo, yo no necesité poner a una sola persona, solo puse a una que creó el contenido y después ese contenido se quedó. ¿Qué quiere decir? Que si en algún momento 500 personas lo vieron, yo no necesité de 5 personas estar atendiendo a esas 500 personas para que vieran mi artículo. Simplemente el artículo ya está ahí. Y esto es lo que llamamos escalabilidad, ¿no? Es un activo que se queda ahí en el tiempo y va perdurando y no necesitas de una persona para que se replique, ¿no? Simplemente está ahí y te funciona como un activo, como lo mencionabas hace ratito. Así es, Scar. Y yo creo que cuando uno piensa en ese crecimiento escalable, porque a qué compañía no le gustaría crecer de una manera escalable, ¿cierto? Yo creo que a todos nos gustaría, nos imaginamos nuestra empresa grande, que sea completamente, mejor dicho, más allá de mis fronteras físicas. Pero hay algo muy importante y donde esta demanda sostenida nos ayuda y es que esta demanda nos puede decir cuándo es necesario contratar a una nueva persona de ventas. Es muchísimo mejor que mi misma demanda me lo diga antes de que yo empiece a invertir recursos sin tener esa demanda aún, ¿cierto? Entonces ahí uno viene, ¿qué es primero? ¿Es la gallina o el huevo? ¿Cierto? Primero, ¿qué hago? Tengo un mercado, tengo una cantidad de demanda y a partir de ahí necesito una persona para que lo tome. O qué es lo que más, digamos, más seguido le pasa a las compañías hoy en día, es más bien, yo no tengo mercado ahora, voy a conseguir es alguien de ventas para que vaya y busque esos clientes. Imaginémonos o cómo las compañías se pueden ver beneficiadas si empiezan a generar un mercado y a medida del tiempo vas teniendo personas para que empiecen a monetizar ese mercado. Entonces es como esta demanda no solo te ayuda sencillamente porque yo necesito tener demanda, sino a nivel operativo de tu negocio te puede empezar a decir cuándo es necesario contratar a alguien, ¿cierto? ¿En qué momento podría llegar a ser bueno abrir una nueva línea de negocio? Es como toda esta información puede empezar a ayudarte dentro de tu compañía y se puede empezar a explotar. Así es, muchas gracias. Listo. De nada, Ramón, ya vimos, qué bueno que te funcionaron nuestras respuestas. Perfecto, y sí, pueden seguir interactuando en el chat sin problema y al final les tenemos una sorpresita. Okay. Y hablemos un poquito de esto de estrategias acumulativas. ¿Qué es una estrategia acumulativa? Bueno, ya ahorita ya lo mencionamos, es
pongamos el ejemplo una vez más del banco que generó un contenido sobre la tasa más baja en el mercado, ¿ok? Resulta que él encuentra que las personas del banco encuentran que ese es un tema súper importante para sus prospectos y que muchas personas han llegado a ellos a través de este contenido. Bueno, pues entonces ahora voy a hacer este contenido más grande. Y no quiere decir que voy a hacer mi blog más largo, no, no, no. Quiere decir que voy a empezar a generar contenido alrededor de este contenido que ya tengo, ¿no? De este principal. Entonces tomo este artículo como un principal y a lo mejor alrededor pongo como un video. Cómo comprobar que la tasa que te ofrece tu banco es la mejor para ti, ¿no? Es un ejemplo. Y además voy a generar una guía que te va a decir los puntos más importantes para que sepas que tienes el contenido más, la tasa más baja en el mercado y eso se garantiza para ti. Entonces, este tipo de estrategias que funcionan, empiezan a funcionar en un mediano y largo plazo, adicional a eso le empiezas a poner más contenido alrededor y entonces empieza a ser un acumulativo de información para tu prospecto y entonces ya no solo va a llegar a través de un solo contenido, puede llegar a través de otros y siempre está llegando a tu sitio web y está encontrando está encontrando contenido relevante para él, ¿no? ¿Cómo ves, Jess? Sí, es así. De hecho, creo que con todo lo que tú también hablas de ese contenido relevante para él, creo que también se basa un poco en entender qué es lo que él quiere, ¿cierto? ¿Qué es lo que está Sí. buscando? Entonces, de hecho, Dante acaba de compartirnos algo súper interesante y habla un poco de hablemoslo como metodología, ¿cierto? Que habla del base del círculo dorado, ¿cierto? Y es que sería lo que busca ese cliente. Por esa razón, ahorita también les voy a compartir aquí por el link, por el chat, cómo crear lo que nosotros llamamos ese buyer persona, ¿cierto? Es como Ajá. para escribir ese contenido que me va a durar en el tiempo, necesito estar pensando en qué es lo que este tipo de personas qué es lo que los está moviendo a buscar. Entonces ahí es donde empieza, desde esta persona empezamos a hacer toda la estrategia de la que acabas de comentar, entonces se los voy a compartir porque creo que puede ser de valor. Sí. Listo. Muy bien, perfecto. Y ahora vamos a la siguiente. Aquí vamos a hablar de cómo generar demanda con esta metodología que nosotros es inbound, pero además es el flywheel inbound. En vez de ver a mi cliente como una persona a la que voy a llegar, ¿no? Lo veo como una persona con la que voy a estar interactuando todo el tiempo, ¿no? Lo puedo atraer, voy a interactuar con él y lo voy a deleitar, ¿sale? Voy a Ajá, tener un exactamente. caminito. ¿Va? Entonces, Scar, algo ahí que a mí me gustaría agregar, porque hay muchas personas que hoy en día no conocen qué es el flywheel. Entonces, vámonos un poquito a años anteriores, ¿cierto? Pensemos en qué manera todas las compañías estaban acostumbradas a trabajar. Entonces, decía, yo necesito ventas, marketing, señor marketing, usted idee a ver qué vamos a hacer. Marketing decía, listo, esta es nuestra estrategia. Y le decía, señor ventas, esto es lo que vamos a hacer hoy en adelante. Y el resultado de esas dos áreas terminaba siendo el cliente. Es los clientes que me compraran, eso iba a hacer. Entonces era de alguna manera un embudo en donde empezábamos pensando en la empresa. ¿Qué es lo que yo quiero vender? Marketing lo hace, ventas, venda lo que necesitamos vender y el resultado de ese funnel terminaba siendo los clientes que nos compraban. Ahora, ¿qué es una metodología qué es un flywheel y cuál es la metodología que nosotros trabajamos? Que la verdad a mí me apasiona un montón. Es donde nosotros le ayudamos a las compañías a que el cliente no sea el resultado de las áreas de mi compañía, sino el cliente sea el centro de todas las estrategias que se trabajen en mi compañía. Entonces, si el cliente es el centro para mí, yo voy a tener una estrategia en donde diga de qué manera yo puedo empezar a traer esa demanda. ¿Cómo voy a empezar a traer ese prospecto que yo sé que me puede comprar y no solo que me puede comprar, sino que yo puedo agregar valor en su mundo? ¿Cierto? ¿Y qué estrategias puedo empezar a traerlos a través de esa información, digamos, que les pongo ahí? De cómo es ese valle persona, qué le puede estar pasando por la cabeza, cuáles son los retos que puede estar teniendo, cómo puedo ayudar a solucionar ese tipo de retos. ¿Cómo la empiezo a traer? Y no solo es cómo empiezo a generar esa demanda, Oscar, sino también es Sí. de qué manera mi equipo de ventas puede empezar a gestionar esa demanda de una manera muy distinta. Entonces, ¿de qué manera podemos empezar a llamar con mayor contexto a nuestros clientes?
Scar, y también me encantaría que compartieran en el chat en este momento a cuántas personas de acá les gusta que les vendan algo. A mí no. A mí tampoco, no me gusta que me vendan nada, ¿cierto? Si Cierto. nuestros vendedores tienen mayor contexto de qué está pasando con nuestros clientes, no vamos a llamar a vender servicios, no vamos a llamar a vender un producto, que era lo que hacíamos antes. Vamos a llamar a buscar soluciones para nuestros clientes. ¿Qué es lo que hace este flywheel? Es ayudar a clientes. Entonces, en vez de estar llamando a un cliente para decirle, mira, es que te estoy llamando a vender una consultoría, podríamos empezar a decir, oye, mira, me di cuenta que abriste uno de los blogs que habla sobre cómo incrementar los ingresos en la industria de servicios. Cuéntame un poco qué retos estás teniendo en este momento. Mira que estamos trabajando con este tipo de clientes y hemos ayudado en A, B y C. Estás haciendo que tus vendedores llamen con un contexto previo y les ayudas a tus vendedores a ser muchísimo más productivos. Ahora, no solo se trata de vender por vender, ¿cierto? Y de atraer por atraer, sino es de qué manera podemos ayudar a retener a muchísimo más esos clientes. Y ahí es donde empezamos a hablar acerca de toda la parte de servicio al cliente. Entonces, Scar, ¿tú qué piensas acerca de los clientes que llegan por referidos? Bueno, los clientes que llegan por referidos tienen un poco más de confianza en tu producto porque ya alguien en quien ellos tienen mucha confianza les dijo, oye, mira, este producto es buenísimo, cómpralo. Digo, no sé, Jess, ¿cuántas veces has comprado un producto porque alguien te lo recomendó? Exactamente, Scar, y es porque tú ya conoces a alguien que lo compró y de esa manera tú dices, eso me va a funcionar a mí también. Tengo confianza porque alguien ya tuvo un review previo. Entonces, aquí lo que hacemos por medio del flywheel en la parte de ayudarlo en toda la parte de servicio es hacer que ese boca a boca se vuelva mucho más escalable. Es estar escuchando a mi cliente todo el tiempo, es pensar en qué temas de servicios postventa él está necesitando, él está feliz con mi producto. Entonces, ¿de qué manera puedo volver ese boca a boca, pero poner a mis clientes a que se vuelvan promotores de mi marca? Entonces, así como la misma maquinaria que yo te hablaba desde el principio, vas a tener una maquinaria que todo el tiempo esté trabajando para ti. ¿Listo? Entonces, si quieres continuar, Scar, con lo que estabas diciendo. Sí, esto es súper importante y gracias, Jess. Efectivamente, nosotros en la metodología Inbound, pues ponemos el cliente al centro, ¿no? Eso es lo más importante, porque como lo decíamos, pues a nadie nos gusta que nos venda, pero como dice Ramón, efectivamente, a todos nos encanta comprar. ¿No? Es tan fácil como cuando vas a una tienda departamental y la persona que está encargada de esa área llega y se acerca y te dice, ¿gusta que le atienda? ¿Qué talla desea? Y tú dices, no, no, solo estoy viendo. A diferencia de cuando tú llegas y, señorita, ¿no me puede mostrar la talla de esta falda, de este pantalón? No, es completamente diferente, ¿no? ¿Por qué? Porque a todos nos gusta tener esta parte del control pues de nuestras acciones, ¿no? Entonces, cuando alguien llega y me quiere vender, yo no tengo el control de la acción, ¿no? Él quiere que yo compre algo que a lo mejor y ni siquiera necesito, o a lo mejor lo necesito, pero simplemente en ese momento no lo reflexiono, ¿no? A diferencia de cuando yo voy y busco, puedo buscarlo en un video en YouTube, puedo encontrármelo en redes sociales, puedo buscar en Google y dirigirme a un sitio web. Y entonces siempre la estrategia está basada o centrada en mi cliente, ¿no? Siempre voy. Por eso tenemos aquí el... Yo creo que todo radica es en entender que ahora el poder cambió, el poder ya no lo tiene la empresa, sino lo tiene el consumidor. El consumidor es que decide cuándo comprar, cuándo hablar con una marca y cómo hacerlo. Busca sus canales para hacerlo, es entonces pensar cómo yo estoy en los canales que mi cliente está buscando. Adelante, Exacto. Scar. Sí, efectivamente, porque además, pues hay muchos canales, hoy en día hay muchísimos canales digitales. Entonces, si te vas a dirigir a personas en un rango de, no sé, por decir algo, 40, de 40 en adelante, pues a lo mejor no lo vas a encontrar en un TikTok, por ejemplo, ¿no? A diferencia de los jóvenes que están encantadísimos con TikTok. Claro, ahora que con este punto del COVID, creo que muchas personas voltearon a ver TikTok porque es una red muy divertida, ¿no? Pero siempre tienes que ver en dónde está tu cliente, ¿no? Esas personas que les encanta leer el periódico y que antes lo leían a mano, yo me acuerdo, mi abuelito leía el periódico, ¿no? Mi papá lo leía un poco menos, entonces a él le gustan las noticias, entonces veía las noticias en los canales televisivos y ahora ahora ve las noticias a través de internet, ¿no? Los canales que hay en internet. Entonces hay muchos canales
Entonces, primero, lo primero que tengo que ver, y gracias por el recurso que nos compartiste de cómo crear un buyer persona, efectivamente, primero tengo que ver qué quiere mi cliente. Y entonces lo pongo al centro. ¿Dónde lo voy a encontrar? ¿Qué rango de edad maneja? ¿A quién le va a funcionar esto? ¿Quién me va a buscar? ¿No? ¿Qué le gusta, qué no le gusta? ¿Cuáles son sus métricas de trabajo? ¿Qué lo frustra? Entre mayor información tengamos de ese cliente, mejor va a ser nuestra descripción y vamos a poder escribir mejor contenido para él. Así es. Entonces, hoy resaltamos en esta parte del flywheel, bueno, siempre estamos trabajando con demanda sostenida, luego tenemos la parte de conversión de ventas y adquisición de crecimiento. ¿Y por qué es un círculo? Porque siempre está caminando, ¿no? Yo siempre estoy generando demanda, hago conversión de ventas y hago adquisición de crecimiento. Pero hoy nos centramos en la parte de demanda sostenida y es lo que estábamos platicando. Sin embargo, por este caminito que vemos acá, pues pasamos en cada etapa. Una vez que ya te atraje y que ya te convertí, es decir, por ejemplo, viste mi anuncio, muchas personas se dieron de alta a voy a usar el webinar, por ejemplo, muchas personas recibieron una invitación, pero otras vieron un video en redes sociales, otras vieron un evento, entonces aquellas personas que están hoy aquí fue porque en verdad les llamó la atención este tema. Y muchas personas vieron el video y muchas no se dieron de alta. ¿Qué quiere decir? Que a esas personas no les interesó este tema para ellos. Bueno, se quedaron en la parte de la atracción, lo vieron y se quedaron ahí. Pero hubo otras personas que ya interactuaron y se convirtieron. Entonces nos regalaron sus datos y nosotros les dimos una liga para poder conectarse a este webinar. ¿Ok? Y ahora lo que estamos nosotros haciendo en esta parte es, bueno, pues dándoles este contenido que a ustedes les gusta y además sabemos que es de valor y sabemos que aporta. Siempre tengo que dar contenido que al cliente le sea de valor, no que a mí me sea de valor, ¿no? Como decías, Jess, centrarnos en el cliente, siempre pensar, centrarnos en el cliente. Y este camino de atraer, convertir, cerrar y delitar lo hacemos en cada etapa, ¿no? Porque lo hago con las personas que son mis prospectos, pero como decías, a mis clientes que ya los tengo encantados, pues los hago mis promotores y entonces ellos mismos me recomiendan y algo al círculo, pues el circulito sigue caminando para nosotros. Así es, Scar. Y yo creo que, como para terminar esta parte, creo que con toda esta situación que está pasando, muchas compañías tuvieron como esa necesidad de qué manera estoy de manera online, de qué manera me pueden encontrar de manera digital, porque yo no estoy pudiendo salir, ¿cierto? Mis puntos de venta están cerrados, mi equipo de ventas no está pudiendo visitar a clientes. Entonces, creo que esto de alguna manera fue una sacudida de decir, necesito empezar a tener por lo menos un website donde me puedan encontrar. Mi consejo aquí para todos es que ustedes busquen la ayuda necesaria, ¿cierto? Porque pueden haber diferentes tácticas de manera como ustedes los van a poder ayudar, pero cuál es la que, digamos, la que más les va a ayudar a crecer. Entonces, no solo se trata de tener un website por tenerlo, sino es de qué manera yo voy a poder empezar a traer y empezar a capitalizar ese tipo de información acerca de mis contactos. ¿Listo? Así es, sí. Y vamos a darle paso al siguiente. ¿Cómo usar tecnología ágil y eficiente? Bueno, HubSpot es un software que es súper ágil y muy eficiente para ayudarnos a generar demanda. Entonces, platícanos un poquito más, Jess. Claro que sí, Scar. Creo que digamos que es bastante en el punto de lo que te venía diciendo ahorita. No solo se trata de tener un website por tenerlo, ¿cierto? Necesito de alguna manera que me encuentren. No, porque igual de esa manera yo podría abrir una tienda aquí debajo de mi casa, pero nada me va a garantizar que la gente entre a esa tienda, ¿cierto? Entonces, ¿cómo el uso de una tecnología ágil y fácil como HubSpot los va a poder empezar a ayudar? Entonces, los puede ayudar desde diferentes perspectivas. La primera es de qué manera podemos empezar a, hacer que la gente me encuentre, ¿cierto? Es como puedo empezar a hacer que tener mi tienda online o tener mi website online para que la gente me empiece a encontrar, ¿cierto? Ahora, les decía, no solo es tener un website solo por tenerlo. ¿De qué manera HubSpot los va a empezar a ayudar a que ustedes puedan incrementar ese tráfico? Que cada vez tengan más visitantes en su página web. ¿Cómo? A través de contenidos, a través de toda esta estrategia por diferentes canales que vamos a hacer que la gente llegue a ese tráfico, a esa página web. Ahora, ¿de qué me sirve decir, Scar, tengo una súper tasa de visitantes en mi página web? Están llegando 50,000 visitas. O llevémoslo al mundo físico. ¿Sabes qué, Scar? Me están entrando diario a mi tienda de aquí abajo 50,000 personas. ¿Qué pasa si yo te preguntaría, ok, y cuéntame quiénes son esas 50,000 personas? No, es que no sé.
¿de qué me sirve solo atraer tráfico si no lo puedo capitalizar? Ahí es donde está, digamos, esa oportunidad de hacer dinero, ¿cierto? Entonces, después de que yo incremento ese tráfico, empiezo a generar contenido de valor y empiezo a hacer cierto tipo de tácticas para que la gente me empiece a dejar sus datos. Ya no sean 50,000 visitas, sino sean 50,000 personas, nombre, apellido, email por lo menos. Y de esa manera podemos empezar a entender quiénes son esas personas. Y a partir de que ya empiezo a capitalizar esa información, estoy generando un mercado, empiezo a calificar ese tipo, cada uno de esas personas que están llegando. Entonces, por medio de ciertos temas internos podemos, y con ayudas de agencias como Chulo Marketing, podemos empezar a trabajar en estrategias para saber quién está listo para un cierre, ¿cierto? ¿Quién está listo, solo está preguntando algo de precios? Entonces, pensemos en que digamos que una herramienta y un website es una excelente herramienta, pero muchas personas van a llegar al sitio web esperando cosas distintas. Alguien puede llegar a preguntar por precios, alguien quiere hablar con ventas, alguien quiere solo información, y es de qué manera podemos hacer que nuestro website cumpla con los objetivos de cada persona, pero que los guiemos a tomar las acciones que nosotros queremos que tomamos, ¿cierto? Y a manera de eso podamos empezar a calificar esos leads. Ahora, eso es de una perspectiva de marketing. Todo esto, el impacto, ¿dónde viene? En las ventas, Scar, ¿cierto? Entonces, si ya tengo información relevante acerca de mis prospectos, ya sé quién es, pues ya no voy a estar llamando como el banco todo el tiempo a decir, hola, ¿cómo estás? Tengo una tarjeta de crédito, ¿me la compras? Sino ya voy a poder empezar a tener mayor contexto. ¿Cómo voy a empezar a aprender de los prospectos? Antes de llamar a Scar a ofrecerle una página, una tarjeta de créditos, si yo vi que estaba viendo algo sobre créditos hipotecarios, si yo fuera vendedora del banco y puedo ver que está interactuando así con mi marca, te voy a decir, Scar, mira, me di cuenta que estás abriendo la información, los blogs acerca de créditos hipotecarios. Cuéntame un poco, ¿en este momento tienes algún proyecto? ¿Quieres algún tipo de inversión? Ya que en este momento en México están tan bajas las tasas de créditos hipotecarios, ¿cómo te puedo ayudar? Estoy aprendiendo más de mis prospectos antes de llamar con contexto. ¿Listo? Sí. Ahora, me voy a poder comunicar con ellos de manera mucho más rápida. Harvard Business Review sacó un estudio que decía que si una persona está buscando hablar con una marca, entre los 5 primeros minutos tienes una muy buena probabilidad de cierre o de contacto con esa persona. Después de los 5 minutos, las probabilidades empiezan a disminuir en un 400% a que esa persona te conteste. Entonces, de esta manera, ¿cómo los vamos a poder ayudar desde HubSpot a que se puedan hablar con ellos y sus prospectos de manera rápida? ¿Listo? Y puedas llevar todo el seguimiento con ellos, saber qué han hecho, qué no han hecho, enviado cotizaciones, cuando hablé con ellos, qué es lo que tengo en mi pipeline, cómo voy a alcanzar mi cuota, vas a poder hacer todo eso. Y ya hablando últimamente, de últimas, es cómo voy a incrementar mi servicio de postventa. ¿Listo? Listo. Muy bien. Bueno. Vamos ahora a una dinámica que teníamos. Tenemos 2 asesorías gratuitas para configurar sus embudos ideales, el funnel, el que tú necesitas para tu empresa. ¿Y cómo se lo van a ganar? Vamos a hacer 2 preguntas y la primera persona que responda a cada una de las preguntas en el chat se va a ganar esta asesoría. ¿Cómo ves, Jess? Me encanta, Scar. ¿A quién no le gustan las cosas gratis? A mí sí. A mí me encantan las cosas gratis. Entonces, equipo, y todas las personas que están conectadas, ahí veo a Dante, veo a Wendy, Eduardo, María, Adriana Hernández, Samantha, Ramón, hay varias personas conectadas. Entonces, ¿qué tal les parece si todos nos escriben por lo menos un OK en el chat para saber que todos están y se quieren ganar esa consultoría? A ver si nos... Ah, claro, ahí ya empezamos a interactuar más. Listo, Scar. Entonces, ¿cuál es la primera pregunta? ¿Quién es el primero que nos va a responder? Ok. ¿Por qué es importante no depender de tácticas tradicionales para generar nuevos clientes? A ver, Scar, ¿quién se lo va a ganar? TikTok, TikTok. ¿Quién será el afortunado o afortunada? A ver. TikTok, rápido. Han de estar escribiendo velozmente, Jess. Sí, yo creo que sí. Ramón dice, porque las tácticas tradicionales no están enfocadas en el cliente. ¿Qué piensas de esa respuesta, Scar? Pues una parte pudiera ser, pero creo que hay todavía un poquito más que le puede sumar a esa respuesta, Ramón. Sí, y creo que ya la respuesta nos la acaban de dar. Y creo que la respuesta correcta la está dando Dante.
¿cierto? Es para mantener una prospección constante. Constante. Es de qué manera puedo estar yendo constantemente, llegar constantemente donde mis clientes. Así que Dante, ¡qué bueno! ¡Felicidades, Dante! Muy bien, Dante, pones tu correo, por favor, en el chat para que podamos contactarte. Así es. Entonces recordemos que tácticas como pay-per-click sí me sirven. El problema es que no viven en el tiempo, solo van a durar durante el tiempo que yo las ponga. ¿De qué manera pongo esa maquinaria a trabajar durante mucho más tiempo? ¿Listo? Así es. Y vamos bueno, por la que viene no puedes participar. Siguiente. No, Dante no. La que sigue, escribe 3 características principales de la demanda sostenida. Las pusimos, les voy a dar el tip, las pusimos, eran 3 bullets de los que platicamos. Vamos, vamos. A ver, ¿quién se querrá ganar, Scar, esta segunda consultoría? Yo me la quiero ganar. Listo, a ver, vamos a ver. A ver, Wendy, cuéntanos tú qué piensas. No sé, veamos a ver quién más está, Samantha o Eduardo o Adriana o Ramón. Cuéntenos. Ramón, vamos. Demanda sostenida. Ajá, exacto. 3 características principales de la demanda sostenida. ¿Sí? ¿Qué piensas de esa respuesta, Oscar? Le falta todavía un poquito. Un poquito, Wendy, cuéntanos un poquito más de eso. Entonces, vamos a volver a dar algo de pistas. ¿Qué te parece? Entonces, decíamos que no nos duraba solo en una ventana del tiempo, sino nos ayudaba a que fueran. Así es. Exactamente. Así es. Y además hablaba de tiempos. Ok, Eduardo, corto, mediano y largo plazo. Ajá. Y esas estrategias, ¿cómo son? Les decía ayer, nos ayudan a que se hagan así. A ver, Scar, démosles una ayudita. Vamos atrás rápido a mostrar esa diapositiva. Rápido a ver quién es capaz de escribir de manera rápida. Ahí están. 1, 2, 3, ya. Listo. ¿Alcanzaron a ver algo? Ya, Eduardo llevaba 2. Sí, vamos a dársela a Eduardo. Eduardo lo está haciendo. Listo. Ya, puso la última. Muy bien, Eduardo. Muy bien, Eduardo. Qué bueno que pudieran estar aquí hoy. Eduardo, felicitaciones porque te ganaste también esta consultoría para que te puedan ayudar en el proyecto que tengas actualmente. Perfecto. Tu correo, Eduardo, por favor, para que también podamos ponernos en contacto contigo. Y todos los demás, no se preocupen, no te vayan tristes porque aquí en los webinars nadie nos vamos con las manos vacías. A su correo les estará llegando para el día de mañana una sorpresita que es una calculadora para que ustedes puedan calcular su funnel. Les va a llegar esta presentación también y un pequeño video de cómo hacer tu embudo ideal, ¿no? O tu funnel ideal. Listo, bueno, Scar, muchas gracias por invitarme a esta sesión. Me encanta hablar contigo, me encanta saber que podemos impactar o ayudar en cosas pequeñas quizás a las personas que se conectaron hoy, a todos los que están conectados. Mil gracias. Esperamos poder seguir escuchando de ustedes y saber si los podemos apoyar más adelante, ¿vale? Muchas gracias. Un gusto. Nos vemos pronto. Bye, bye.